Si les parece, seguimos con la clase. Sí. Bueno. Entonces, ya vimos los criterios para decidir una evaluación de... Vamos ahora a ver en qué consisten los viscosímetros rotatorios desde el punto de vista de su construcción. Y como digo siempre, yo la verdad que un ingeniero mecánico no soy, pero voy a dar grandes lineamientos que también tienen que ver con el precio de compra del viscosímetro y que tienen que ver también con la potencialidad para el estudio del comportamiento reológico de cada uno de ellos. Primero vamos a decir que los viscosímetros rotatorios básicamente son de tres tipos. Un primer tipo son aquellos viscosímetros donde lo que se está controlando, lo que el operador controla, es el tau. Se llaman Control Stress Rheometer. Rheometer es una manera genérica de referirse a los equipos que permiten estudiar el comportamiento reológico. En nuestro caso, focalizo ese nombre en viscosímetro, como si fuera un viscosímetro de tau controlado. Es eso, es eso. Entonces, este viscosímetro tiene la característica de que consta de un motor y ese motor determina el tau aplicado a la muestra. ¿Dónde está la muestra? En el portamuestra. Bueno, ¿y cuáles son las puntas de medición que hay? Cilindros concéntricos, un cilindro interno y otro externo, cono y platos paralelos. Esas son las puntas de medición que se colocan o se acoplan al eje que está solidario al motor. Y van a ver que estas puntas se presentan, o son las que se usan, en todo tipo de viscosímetro. Muy bien. ¿Qué características tiene este viscosímetro? Yo lo que puedo fijar es el tau. Entonces, decido en qué rango de taus quiero trabajar. Por ejemplo, puedo decir, voy a trabajar desde 0 pascal, que está en reposo, mi muestra, hasta 30 pascals. Muy bien, o sea, 30 newtons sobre metro cuadrado. Y voy a usar como punta de medición, por ejemplo, cilindros concéntricos. Puede elegir coniplato, puede elegir platos paralelos. Ya vamos a ver las diferencias. Entonces, yo voy a trabajar entre 0 y 30 pascals. Voy a hacer saltos de 2 pascal. Entonces voy a hacer 0, el siguiente tau es 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Muy bien, trabajo en ese rango en saltos de una magnitud de 2. Muy bien. Y hay una parte en el viscosímetro que es sensible, que me permite detectar cómo condiciona la muestra a ese tau, o en pocas palabras, pensémoslo con la ecuación de los newtonianos. Yo aplico un tau, y eso es igual a la viscosidad por el gamma punto. Entonces, aplico un rango de taus, mido acá los gamma puntos que se producen para cada tau, tau 1, gamma punto 1, tau 2, gamma punto 2, etcétera, me los informa el equipo. Yo le informo al equipo el programa de aumento de tau, y el equipo, en su display, me informa cómo van aumentando los gamma puntos para cada tau. Y lo que hace es, a cada tau tomar una serie de medidas, hasta que ve que está estacionaria la medición, y ahí toma la medición, y recién después pasa al siguiente tau. O sea, hay maneras de elegir ese tipo de cosas a través de los comandos. Entonces, aplico tau y mido los gamma punto. Todo esto que está acá, olvídenlo, porque enseguida, o no le presten atención en este momento, enseguida lo vamos a explicar. Y después hay dos tipos de viscosímetros que se llaman de velocidad controlada, o sea, de gamma punto controlado. En ambos, yo mediante un motor, en ambos, fijo un perfil de gamma puntos. Por ejemplo, si quiero ir de 1 a 300 segundos a la menos 1, hago un programa que me dice, bueno, está bien, vamos a arrancar de 0, el primer valor que vamos a tomar es 10 a la menos 3, y vamos a seguir aumentando hasta 1, y después así sucesivamente, hasta llegar a 300 segundos a la menos 1. Desde los valores más chicos hasta los valores más grandes los elijo yo cómo se incrementa. Entonces, en este caso, el motor es el gamma punto. También, olvídense momentáneamente de esto, enseguida les voy a explicar. Y hay, en el primero de ellos, en el que se llama B1,
que se dice que es de tipo Searle, donde también, igual que en el de arriba, quieto el cilindro externo, en el medio obviamente se ponen los líquidos, puede ser coniplato o platos paralelos. Entonces, yo hago el perfil de gamma puntos que quiero, lo aplico, y a su vez, ¿qué le pasa al cilindro? El gamma punto que yo quiero es comunicado, enseguida lo van a atender mejor, a este resorte que está aquí. Y este resorte que está aquí sufre dos estímulos. Por un lado, el eje cercano al motor le pasa un estímulo, el de el gamma punto que le estoy pidiendo mediante el motor, que en realidad ya se los adelanto, yo lo que pido son revoluciones por minuto del motor, y enseguida vamos a poder ver cómo es que se transforma esto en gamma punto. Entonces, el motor da una revolución por minuto, esta se transmite al resorte, pero la parte de abajo del eje este está en contacto con el cilindro, que está en contacto con la muestra, que está en contacto con el cilindro externo. Entonces el cilindro interno se quiere mover, pero el líquido con el que está en contacto tiende a frenarlo, porque la viscosidad del fluido es una resistencia al movimiento. Entonces, esto determina que se genere dos estímulos distintos arriba y abajo del resorte. Arriba un estímulo que viene del motor y abajo un estímulo que viene del motor, pero que de alguna manera está afectado por la resistencia que presenta el líquido. Esto determina que haya una deformación del resorte. Y la lógica del equipo puede censar esa deformación y transformármela en la viscosidad del fluido. O sea que un elemento esencial de la medición es este resorte que se deforma. Bueno, y las puntas de medición pueden ser cualquiera de las otras tres. En este caso, que es el viscosímetro tipo CUET, es distinto, porque si bien el gamma punto está controlado, quiere decir que uno elige el programa de gamma puntos y cómo va aumentando, acá lo que se mueve es el cilindro externo y el cilindro interno tiene que estar quieto. Entonces, la lógica del equipo es otra. Lo que se mueve es el cilindro externo o el plato en coniplato o el plato inferior en platos paralelos. Entonces, este motor es el que le comunica al cilindro externo el perfil de velocidades, o sea, las revoluciones por minuto que quiere. A su vez, a través del líquido, esto se transmite al cilindro interno, pero el cilindro interno tiene que estar quieto. Entonces, el segundo motor que se ve acá arriba, lo que hace es un contratorque, un contraesfuerzo, que compensa la tendencia que tiene a moverse el cilindro interno, el cono y el plato de arriba. Entonces, por eso tiene dos motores, uno que comanda las revoluciones por minuto, o sea, el perfil de gamma puntos que yo quiero, y otro que compensa la tendencia a moverse del cilindro interno que debe quedar quieto. Y a través de cuál es el esfuerzo que tiene que hacer este motor o el torque de este motor para que esto esté quieto, se evalúa la viscosidad de la muestra contenida a través de la lógica del equipo. Y las tres puntas de medición se pueden usar perfectamente. Bueno, cosas prácticas. Este viscosímetro de tau controlado cuesta $100.000. Este viscosímetro de gamma punto controlado de tipo CUET cuesta sumamente caros, que ninguna industria en general los tiene. Pueden tenerlo los centros de investigación. Este viscosímetro que está acá, de tipo Searle, es el que está más en industrias para control de calidad. Y no todas las industrias lo tienen. Muchas derivan las determinaciones a laboratorios o a centros de investigación que hacen servicios. Este cuesta $20.000 más o menos, con pocas herramientas, por ejemplo, con cilindros concéntricos. No trae las tres puntas de medición, no trae repuestos, no trae, etc. O sea, trae lo básico para empezar a medir, y las marcas más populares de este tipo de viscosímetro, que es el más difundido, son Brookfield, con doble O, donde yo digo una U es doble O, y Hake, H-A-A-K-E. Son las dos mezclas más habituales. Bueno, esto desde el punto de vista práctico. Vamos a ver entonces un ejemplo del diseño que tiene la punta de medición de cilindros concéntricos. Después vamos a ver coniplato y platos paralelos, como para ver las ventajas y las desventajas que tiene cada punta de medición.
Lo primero que vamos a ver es que los cilindros concéntricos en rigor tienen este formato que yo dibujé acá. Un cilindro interno, un cilindro externo y el líquido contenido entre ambos. En los viscosímetros de tipo Searle, volvamos para atrás y se los muestro, que es donde yo voy a... Se mueve el cilindro interno y está quieto el cilindro externo, de lo cual el perfil de velocidades tiene esta característica. El fluido, las mayores velocidades la tiene la capa de fluido que está en contacto con el cilindro interno, y las más bajas velocidades la tiene la capa de fluido que está cerca del cilindro externo. Y aquí hemos dibujado un perfil rectilíneo de velocidades, que es en general el que se atribuye a los fluidos newtonianos. Les digo esto porque enseguida vamos a ver algunas limitaciones y exigencias que tiene cada tipo de sistema. Por otra parte, es importante decir que el radio interno del cilindro interno es este, y que medido desde acá y hasta afuera tenemos el radio. ¿Pasa algo, chicos? ¿No escuchan algo? No, se escucha bien. Bueno, entonces por favor les pido que momentáneamente cierren los micrófonos. Y el cilindro externo tiene este radio más grande. Entre ambos, entre RI y RA, el ánulo donde está el líquido. Bueno, vamos ahora a un dibujo de manual donde se ve el cilindro interno y donde se ve el cilindro externo y en gris clarito el líquido. Bueno, la primera cosa para comentar es que este cilindro que se ve es muy raro, este cilindro interno. Parece que le faltara un pedazo acá y parece que le faltara un pedazo allá. Y efectivamente es así. Actualmente, además de puntas de medición de cilindros concéntricos estándar, se suelen vender puntas de medición modificadas, donde se les saca una porción del metal, que en general es acero inoxidable en contacto con alimentos, piensen eso, y también se le saca una porción acá abajo. La porción de acá abajo es para disminuir la fricción. Cuando se le saca una porción de esa manera, la fricción del fluido que está acá abajo, porque rodea el ánulo totalmente, ¿no? El fluido que está acá abajo solamente está en contacto con el perímetro, no con toda la cara inferior del cilindro interno. Entonces se minimiza la fricción. ¿Por qué se quiere minimizar la fricción? Porque yo estoy entregando una fuerza al cilindro para que el cilindro gire, y quiero que toda la energía que le entregue lo ayude a girar. No quiero que se pierda parte de mi trabajo, parte de la energía en fricción, entonces la tengo que minimizar. Por otra parte, acá arriba lo que pasa es que uno llena de líquido, ven que hay mucho espacio alrededor, pero uno llena de líquido desde la parte superior del cilindro, bueno, hasta el fondo del cilindro externo, eso obviamente. Pero uno, la altura que le interesa es esta altura, se los voy a marcar acá. A uno le interesa esta altura en la cual hay un esfuerzo realizado en la pared y en la capa de líquido. Perdón, le interesa entonces fundamentalmente la altura del cilindro interno, porque es el cilindro que gira y que realiza un esfuerzo sobre la capa de líquido aledaña que se va transmitiendo a las capas de líquido hasta llegar al líquido que está en contacto con el cilindro externo. Entonces es muy importante como dimensión característica del cilindro interno. Cuando empieza a girar el cilindro interno, el líquido, el fluido que está acá, se deposita en general en la cara superior del cilindro estándar, no del cilindro rebanado, del cilindro estándar, y genera una columna adicional de peso, un peso adicional sobre el cilindro, que también le obliga a hacer un mayor esfuerzo al cilindro para rotar. Entonces uno no quiere que el líquido, al empezar a girar por el empuje que se genera, se deposite encima del cilindro. Entonces, los diseñadores de punta de medición y los tecnólogos decidieron que si uno rebanaba un trozo del cilindro, el líquido al moverse lo que haría sería rellenar este hueco, pero no pesar sobre el cilindro. Bueno, esto es una solución en la que muchos no creemos, porque no es lo mismo que yo tenga en este hueco acero inoxidable que tenga el líquido depositado. No es la misma la densidad, no es la misma las características de movimiento, etc. Entonces, hay veces que uno compra cilindros modificados para minimizar la fricción, eso me parece bien, y para que no haya una columna adicional depositada acá encima, sino que llene acá. Pero los resultados también pueden no ser muy aceptables. Estas son decisiones que uno tiene que tomar. Si no, tiene que comprar cilindros estándar.
Entonces, dimensiones importantes, la altura del cilindro interno, el radio del cilindro interno y el radio del cilindro. Y acá ponemos la muestra. Bueno, ahora se los voy a dar esto de manera totalmente pragmática, no voy a hacer una deducción. Nosotros, en el viscosímetro Searle, que es el B1, lo que hacemos para tener un programa de gama puntos es comunicarle al equipo las revoluciones por minuto, cómo queremos que aumenten las revoluciones por minuto a lo largo de la medición. Desde cero, cuando está en reposo, hasta las revoluciones que tienen que ver con el gamma punto, por ejemplo, de 300 segundos a la menos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber el rango de gamma puntos en el que queremos trabajar. Si vamos de 1 a 300 segundos a la menos 1, en esta fórmula, que me va a permitir despejar el omega, vamos hacia el revés ahora, en esta fórmula ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los gamma puntos como los vamos tocando, hasta 300 segundos a la menos 1. Y aplicamos esta fórmula en cada caso, para 1, para 2, y todos los demás hasta 300. Después tenemos que es igual a 2 veces la velocidad angular, R al cuadrado, que es el radio del cilindro externo, sobre RA cuadrado menos RI cuadrado. Esta sería como un factor geométrico de la punta de medición. Cuando nosotros compramos la punta de medición nos informan el radio interno, el radio externo y la altura del cilindro interno. Nos informan todo con toda precisión, porque está medido después de la fabricación. Entonces, si yo quiero 300 segundos a la menos 1, la fórmula es 300 igual a 2 omega RA cuadrado sobre RA cuadrado menos RI cuadrado. Esto lo conozco porque es lo que quiero y lo hago para cada gamma punto que quiero. 2 es conocido. Despejo omega. Omega es la velocidad angular en radianes por segundo. Ahora vengo acá y pongo la velocidad angular. Y si yo voy a poner revoluciones por minuto acá, como esto es por segundo, pongo acá 60. 60 es un simple factor de conversión de minutos a segundos. No es importante en la fórmula. Entonces pongo acá el omega en radianes sobre segundo, y eso es igual a 2pi, 628 por n, que no lo conozco, dividido 60, y despejo de acá revoluciones por minuto. Quiere decir que yo mi programa de revoluciones por minuto lo hago a partir del conocimiento de los gamma puntos que quiero barrer. Y despejo n, revoluciones por minuto. Entonces, a mi equipo yo le comunico, mira, anda desde tal revolución por minuto hasta tal revolución por minuto, como para asegurarme de barrer el rango de gamma puntos que me interesa y con la periodicidad que me interesa. Bueno, eso se lo comunico yo, porque es un viscosímetro de gamma punto controlado. ¿Y qué mido? Mido una cosa que se llama el torque, que es el momento de la fuerza aplicada. Ahora les explico. ¿Qué quiere decir el momento de la fuerza aplicada? Yo tengo acá un fluido y este cilindro gira, entonces ejerce una fuerza sobre el líquido. Y la fuerza que ejerce sobre el líquido, yo mido la distancia de esta manera, o sea, digo, esta es la distancia para esta capa de líquido, esta es la distancia para esta capa de líquido, esta es la distancia para esta capa de líquido, etc. Entonces, el torque es la productoria de la fuerza que ejerce el cilindro sobre las capas de líquido por la distancia al cilindro. Entonces, vamos acá. El torque, que en este libro donde saqué esta fotocopia, lo llaman MD, está acá, torque a medir, tiene unidades de newton por metro. O sea, lo que me está diciendo es, a la capa que está a esta distancia, le estoy ejerciendo estos newton de fuerza por la rotación del cilindro interno. Entonces tengo MD, que es el torque. Entonces, una vez que tengo un perfil de gamma puntos que se genera a través de la orden al equipo de que barra o de que el motor desarrolle X revoluciones por minuto y así increyendo, yo mido el MD y lo tengo que, el torque, multiplicar por 1 sobre 2pi, 628, L, que es la altura del cilindro interno, RI cuadrado, porque me está interesando qué pasa justo aquí, en el RI cuadrado. Pero puedo poner RI cuadrado o puedo poner cualquier otro valor. Puedo poner acá el R límite en la pared externa o puedo poner un radio medio. Pero lo vamos a seguir viendo con RI cuadrado. Entonces, para cada gamma punto, o sea, para cada revolución por minuto, yo voy a tener un MD.
Si a mí me interesa el perfil de velocidades justo en la capa que está en encuentro con el cilindro interno, voy a usar su RI y voy a usar desde ya la longitud del cilindro interno. Entonces, voy a tener para cada n y por lo tanto cada gamma punto, para esa capa de líquido que está en contacto con el cilindro interno, su tau. Entonces voy a tener una tabla que me va a decir, para esta revolución por minuto, este es el gamma punto, 3 columnas, revolución por minuto. ¿Cuál es el gamma punto que corresponde a lo que yo quería? Y de ahí saqué el n. Y qué MD medí. Y voy a poder, en una cuarta columna, transformar el MD en tau a través de la multiplicación del MD por esto. Enseguida voy a explicar qué es esto. Esto es un factor de corrección que enseguida voy a explicar. Quiere decir que los gráficos que vimos de tau versus gamma punto los vamos a poder tener perfectamente en el radio I sin ningún problema, o en otro radio que decidamos. En general se trabaja sobre el radio I, lo voy a poder tener para cada gamma punto un tau sub I, porque yo voy a medir MD, pero lo voy a afectar acá en el denominador por el RI que a mí me interesa, la longitud que es única del cilindro interno y 2pi. Dividiendo por eso a MD, voy a tener perfectamente el tau sub I para cada n y por lo tanto para cada gamma I. Les quiero decir que este factor de corrección lo proveen los fabricantes de la siguiente manera. Ellos usan siliconas patrón. Las siliconas patrón son newtonianas. Entonces, ¿qué hacen en la fábrica? Cuando terminaron de construir una punta de medición y nos la van a proveer a nosotros, le miden el L al cilindro interno, miden RA, miden RI, y después ponen a la silicona patrón entre el cilindro interno y el cilindro externo y hacen un ensayo. Y se fijan, como es newtoniana, se fijan, voy a explicar de nuevo, como es newtoniana, para todos los gamma punto I, yo voy a tener exactamente la misma, voy a tener una recta que parte del origen, en pocas palabras. Cuando yo grafique tau versus gamma punto, voy a tener una recta de los newtonianos que parte del 0, 0, del origen de coordenadas. Hacen la pendiente y sacan la viscosidad. Ellos, como es una silicona patrón, saben perfectamente cuál es la viscosidad a la temperatura en que hicieron la medición. Si no les da la viscosidad de manera adecuada, se fijan qué factor de corrección tienen que poner acá en el denominador, tal que dé un tau, que cuando hagan el cociente de tau dividido gamma i, les dé la viscosidad que se busca. ¿Entienden la idea? O sea, si uno tiene una silicona patrón que es newtoniana, simplemente tiene que aplicar la ecuación de Newton y dividir tau versus gamma y tiene la viscosidad. Entonces ellos por un lado tienen el gamma punto, por otro lado tienen el tau. Hacen el cociente de tau sobre gamma punto y despejan la viscosidad. Si la viscosidad experimental no les da la viscosidad teórica, ven qué factor tienen que introducir acá en este denominador, una vez medido el torque, como para que esta constante global multiplicada por MD me dé la viscosidad teórica que tiene que dar. Y me la comunican a mí. Ahora, yo en general trabajo con un equipo que no es un fluido que no es newtoniano, sino que en general es no newtoniano. Entonces yo no puedo hacer tau sobre gamma punto. Tengo que ver toda la curva y tengo que poder, a partir de la ecuación de Oswald, despejar las viscosidades. Ese factor no tiene mucha importancia. Yo les explico dónde sale. Salen de una calibración que ellos hacen, por decirlo de manera genérica, con una silicona patrón que tiene comportamiento newtoniano. Entonces, como información que me dan L, RI, RA de esa punta de medición y factor de corrección, y me aconsejan que yo use esta conversión y que la multiplique por el MD para obtener el tau. O sea que además de 1 sobre 2pi LRI al cuadrado, ponga acá ese factor de corrección. Bueno, ustedes pueden hacer exactamente lo que ellos hacen con la punta de medición y con datos de bibliografía, como para ver cómo anda el viscosímetro a cada temperatura. O sea, ¿qué les quiero decir? Yo en general no la uso, pero eso es algo muy individual y depende de cómo uno haga las mediciones. Entonces, para no enredarlos más, cuando uno quiere fijar un perfil de velocidades, de gamma punto, de velocidades de deformación,
lo transforma mediante estas ecuaciones en revoluciones por minuto. Aplica ese programa de revoluciones por minuto y mide el MD. Al MD lo multiplica por 1 sobre 2pi por L, el R de interés, que puede ser desde RI hasta RA al cuadrado, y si quiere pone el factor de corrección que le dieron para esa punta de medición, y así lo transforma en tau. Y hace todo el dibujo de tau versus gamma punto. Esa es la manera de trabajar, y se fija si es newtoniano, y si es no newtoniano, y si es no newtoniano, si es pseudoplástico, dilatante, pseudoplástico con tau cero o tixotrópico. Hace todas las rutinas que estuvimos mencionando. Esto para cilindros concéntricos. Para cono y plato hacen lo siguiente. En general, el cono tiene una pequeña abertura respecto al plato inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Se forma un ángulo. Acá tenemos el detalle de la zona central, lo vemos acá. Acá viene el cono y acá está el contacto con el plato. ¿Qué es lo que pasa? Si cono y plato están muy cerca, a veces puede ocurrir que si mi sistema de medición, mi líquido, que lo tengo acá, mi líquido, tiene partículas grandes, puede ocurrir que haya un atascamiento en esta zona porque es muy pequeña la luz entre el cono y el plato. Entonces, cono y plato, ¿qué ventajas tiene? Necesita menos líquido que cilindros concéntricos. Eso es muy bueno. Pero por otra parte, tiene el problema del atascamiento si en mi sistema fluido hay partículas en suspensión. Por ejemplo, cuando yo tengo una suspensión de almidones o una suspensión de proteínas. Entonces, los fabricantes han propuesto que uno haga un recorte de esa punta. ¿De qué manera? Si el radio del cono es de 30 milímetros, que uno haga un recorte de 3 milímetros, es lo que me están mostrando acá, 3 milímetros, esta parte se saca del cono, es un cono que tiene truncada la punta. Los fabricantes dicen que si uno compra un cono con estas características que tiene truncada la punta para admitir sistemas a ser medido con partículas grandes, apenas se comete un error de medición del 1% y es mucho más factible de ser usado el sensor de cono y plato, que es muy práctico porque usa menos muestra y a veces uno hace una síntesis de un producto y no obtiene 1 kilo de producto, obtiene 1 mililitro de producto. Entonces es muy útil tener una punta de medición que requiera menos cantidad de muestra. ¿Cuáles son los parámetros geométricos en cono y plato? El radio del cono y el ángulo de abertura entre el cono y el plato, que para que las mediciones sean buenas conviene que sea de 1 grado. Pero hay otros autores que lo que hacen es comprar un cono que tenga una abertura respecto al plato de 4 grados para que puedan medirse sistemas con partículas en suspensión grandes que si no se atascarían. Pero eso hace perder calidad a la medición. ¿Cómo se calcula en el caso de cono y plato? Yo quiero un perfil de velocidades, esto no es un menos, no crean que es un menos. Yo quiero un perfil de velocidades del cono y entonces tengo esta fórmula. 1 sobre la tangente del ángulo de apertura por la velocidad angular en radianes sobre segundo me da el gamma punto que quiero. Entonces tengo un perfil de gamma puntos. Yo lo que hago para cada gamma punto que quiero barrer, pongo 1 sobre la tangente de alfa, que es dato, me dan esa información con la punta de medición y despejo el omega. Y a su vez el omega, la velocidad angular, es 2πn sobre 60. 60 factor de conversión, de aquí despejo la revolución por minuto para cada gamma punto. Entonces, el motor de Messiarle barre una serie de revoluciones por minuto. Y con el dato de la tangente de alfa, yo primero calculo el omega y después multiplico el omega por 1 sobre la tangente de alfa y tengo el gamma punto correspondiente, que hicimos el camino inverso para ver los n's que tenía que barrer. Acá está lo de 1 grado y 4 grados que ya les conté, y después cómo se calcula el tau. El equipo me informa para cada revolución por minuto, o sea, para cada gamma punto, cuál es el torque. Ahora vamos a volver para ver el perfil de velocidades en el cono y plato. Una vez que yo tengo el torque necesario para mantener ese perfil de velocidades,
se multiplica por 3 y se divide por 6,28 y por el radio del cono al cubo. Y de esa manera se tiene el torque. Bueno, muy bien. Y se grafica el torque versus los gamma puntos barridos para ver qué comportamiento tiene el fluido. Vamos a volver un poquito más, acá y acá. Bueno, acá el perfil de velocidades es el siguiente, como se mueve el líquido en contacto con el cono. Y las velocidades más bajas se dan en el líquido en contacto con... Bueno, y finalmente el sensor de platos paralelos. ¿Qué característica tiene? Bueno, el sensor de platos paralelos, la característica paralelos que están separados por una cierta altura. Los dos platos tienen el mismo radio y la altura entre platos no tiene que ser muy grande porque si no se deforma el perfil de velocidades. Y nuevamente, las mayores velocidades se dan en contacto con el plato inferior. Esto es el sensor de platos paralelos, se usa cuando no se tiene mucha muestra como para usar cilindros concéntricos y uno quiere pasar a cono y plato, pero encuentra problemas en el giro del plato superior, del cono superior en cono y plato, porque se atascan las partículas. Entonces uno pasa a platos paralelos que tienen la característica que admiten partículas que estén en relación a su altura. La altura entre ambos platos debe estar entre 0,3 milímetros y 3 milímetros para que las mediciones sean fidedignas. Entonces, si las partículas están entre esos valores, no va a haber ningún problema. Si la distancia entre los platos es 0,3 milímetros, tengo que usar las partículas de mi sistema tienen que tener diámetros promedios menores. Si la distancia entre platos es de 3 milímetros, evidentemente ahí voy a poder tener partículas más grandes. Bueno, ¿cómo se hacen los cálculos? Bueno, por un lado, como siempre, yo quiero tener un dado gamma punto, muy bien. Para calcular la velocidad angular asociada, tengo que multiplicar R, que es el radio de los platos, dividido H, es esto que está acá, M, dividido H, que es la altura entre platos, por omega. Gamma punto, yo sé el perfil de gamma puntos que quiero, M es propio de la punta de medición, R sobre H, despejo omega. Y omega es igual a 2pi por n sobre 60. De lo cual, necesariamente, despejo de acá las revoluciones por minuto. Entonces, para cada gamma punto, sé las revoluciones por minuto que voy a tener que dar mediante el motor. Después mido un torque y el tau va a ser el torque que me informa el equipo por A, que A es 2 sobre pi sobre R al cubo, que nuevamente es el radio de los platos paralelos. Como ustedes ven, el gamma punto varía con R sobre H, o sea, varía desde el centro hacia la periferia del plato. Varía el gamma punto desde el centro hasta la periferia del plato. Eso determina que las mediciones con el sensor de platos paralelos no sean tan fidedignas como yo deseo. Entonces, lo ideal es usar cilindros concéntricos. Si tengo poca muestra, pasar a cono y plato. Si se siguen atascando las partículas, paso a platos paralelos que no da mediciones tan fidedignas, aunque los equipos más modernos han conseguido compensar esa falencia de la punta y hoy en día se puede usar esta punta con bastante rigurosidad. Platos paralelos necesita una cantidad de muestra que no es tan chica como cono y plato, ni tan grande como cilindros concéntricos. Es una cantidad intermedia. Entonces, de cualquier manera, es un recurso que se usa cuando con cono y plato no se soluciona el problema. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de calidad para la punta de medición de cilindros concéntricos? Bueno, el criterio es importante en aquellos fluidos que son no newtonianos, que es la mayor parte de los fluidos alimenticios son no newtonianos, que tenga una relación del radio externo al radio interno
lo más pequeño posible. En general se dice que si se puede, se usa un radio externo que sea un 10% mayor que el radio interno. Y ahora voy a volver un poquito para atrás, como es mi costumbre, porque les quiero mostrar algo. Lo que hicimos cuando vimos cilindros concéntricos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el perfil de velocidades acá se dibuja como una recta y entra en algunas de las suposiciones hechas usar estas fórmulas como yo las expliqué? Que el perfil sea rectilíneo. Entra esa suposición en la simplificación de las fórmulas que se han hecho para llegar a perfiles rectilíneos. ¿Qué pasa? A veces, si hay mucha luz entre el cilindro interno y el cilindro externo, es muy ancho el ánulo, este perfil tiende a ser una curva hacia abajo, una curva así hacia abajo. Y uno no desea eso. Entonces, ¿por qué dicen lo que recién dijimos? Que la diferencia entre el cilindro interno y el externo sea lo más pequeña posible. Porque si el cilindro externo fuera de menor radio, o sea, de menor diámetro, y hay una distancia muy pequeña, seguramente la curvatura que haya puede aproximarse más o menos a una recta. En cambio, cuando hay mucha anchura entre el cilindro interno y el cilindro externo, mucha distancia, el perfil va a estar totalmente distorsionado hacia una curva y por lo tanto no van a valer parte de las suposiciones que se hacen para que el cálculo sea más sencillo. Entonces, para que las mediciones sean buenas, las suposiciones hechas no tienen que distorsionarme las... Por eso dice, es importante en fluidos no newtonianos, que son los que tienden a no dar una recta en ese perfil de velocidades, que RA sobre RI sea lo más pequeño posible, pero no tan chico como para que las partículas en suspensión me presenten problemas. El otro problema que tienen cilindros concéntricos es que parte del trabajo de la energía entregada puede consumirse en fricción en la cara inferior del cilindro interno o que se pueden depositar arriba líquidos generándome un trabajo adicional para la rotación en la cara superior. Y por eso se proponen las puntas de cilindros concéntricos modificadas. Esa sería la solución. Para cono y plato, para que haya una medición de buena calidad, el ángulo entre el cono y el plato, lo ideal es que sea de 1 grado. Ahora, otras ventajas y desventajas relativas. Cono y plato versus cilindros concéntricos. Dan iguales resultados en cuanto a calidad para líquidos homogéneos, newtonianos y no newtonianos. El problema aparece cuando hay partículas o cuando la distancia entre RI y RA se hace muy chico, ¿no es cierto?, en cilindros concéntricos. Pero más que nada en cono y plato es muy habitual que haya problemas en el giro porque se atasque con alguna partícula. Cono y plato suele requerir muestras más pequeñas, es más fácil de limpiar. Cono y plato presenta más problemas cuando el sistema tiene partículas en suspensión. Cono y plato suele ser técnicamente más complicado de termostatizar, porque como tiene una apertura desde el centro hasta el borde, porque es el cono, tiene una forma de cono en la parte superior de la punta de medición, suele no termostatizarse de manera pareja en todo el recorrido del plato. Y cono y plato es menos adecuado si las muestras son de baja viscosidad, porque tiende a producir proyecciones de la muestra cuando va girando. A su vez, platos paralelos requiere mayor volumen que cono y plato, pero menos que cilindros concéntricos. Y se usa si hay partículas grandes, en preferencia a cono y plato, si hay atascamientos en cono y plato. Bueno, esas son las ventajas. Terminar la teórica de hoy. Después tenemos acá, si ustedes van a mirar, tenemos la conclusión, porque ustedes el día lunes tienen un trabajo con viscosímetros rotatorios. Acá vamos a hacer una comparación de calidad, pero no de las puntas de medición como hicimos recién, sino de los viscosímetros. ¿Qué conviene comprar si uno tiene suficiente dinero? Conviene comprar un viscosímetro que tenga el tau controlado, control stress reómetro, control stress viscosímetro, o conviene comprar un viscosímetro que tenga control rate, o sea que tenga el gamma punto controlado. Bueno, la conclusión que la vamos a mostrar ahora es que si uno tiene bastante dinero, conviene comprar algún modelo que tenga el tau controlado, porque nos da mediciones más adecuadas
cuando nuestros fluidos alimenticios tienen tau 0. Y lo vamos a ver. Si un viscosímetro tiene tau controlado, cuando yo voy aumentando el esfuerzo de corte, no se mueve mi fluido, no se mueve, 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 hasta que empieza a moverse. Y yo digo, bueno, evidentemente este es mi tau 0, y a partir de acá arranca el movimiento. En cambio, si el viscosímetro tiene la velocidad controlada, son los triángulos no rellenos, uno, aunque en realidad, o sea, uno lo que elige es un perfil de gamma puntos y el equipo le informa el torque que uno lo transforma en tau. Uno observa que la curva se despega del origen de coordenadas desde el primer momento y finalmente empalma para los gamma puntos más altos con la curva que me da un viscosímetro de tau controlada. Y ahora voy a explicar por qué pasa eso, mirando la descriptiva de los viscosímetros. El viscosímetro que tiene el gamma punto controlado, me estoy refiriendo a este que es el más económico y que es el que uno piensa en comprar, tiene un resorte en su construcción. Y el estado de movimiento del eje que está en contacto con el motor y el estado de movimiento del eje que está en contacto con el cilindro, que está en contacto con el líquido, son distintos, porque este líquido tiende a frenar al cilindro, que entonces no le hace completamente caso a la información que viene desde el motor. Y la deformación del resorte por la información superior, distinta de la información superior, es la que nos informa qué características tiene nuestro sistema. O sea, fijado el gamma punto, ¿cuál es el tau? ¿Qué pasa cuando un fluido tiene tau 0? Cuando un fluido tiene tau 0, el cilindro no se mueve por contacto con el fluido que tiene tau 0 hasta que se alcanza un esfuerzo tal que es el momento de moverse. Sin embargo, me muestra, como vimos en el gráfico que ahora vamos a volver, que hay movimiento este tipo de viscosímetros. Este no, pero este tipo de viscosímetros de gamma punto controlado, sí, y este también. Es muy caro y no me da mediciones fidedignas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Lo explico en este que es más fácil. El resorte recibe información del motor y recibe información de estado de movimiento de este cilindro que se ve frenado parcialmente por este fluido. Cuando aquí hay un estado de movimiento porque le estoy pidiendo revoluciones por minuto y acá hay quietud porque no hay movimiento, el resorte también se deforma. Entonces, la diferencia de estado de movimiento entre la parte superior y la parte inferior, el resorte la toma como que hay un cierto estado de movimiento porque se deformó y la lógica del equipo me evalúa cuál es el tau necesario para ese estado de movimiento. Y no es eso que estoy midiendo. Se ha probado de solucionar este problema poniendo resortes más rígidos y más difíciles de deformar, para que empiecen a deformarse exclusivamente cuando se alcanza verdaderamente un estado de movimiento de este cilindro. Pero eso ha traído otros tipos de problemas. Entonces, este resorte no puede ser totalmente rígido, y la diferencia de estado de movimiento entre el eje en contacto con el motor y el eje en su parte inferior no permite discernir esa tecnología de medido cuando esto está quieto o no. Eso resulta en que me dé una falsa señal de movimiento cuando no hay movimiento y no hay manera de solucionar. Por eso, cuando yo uso un viscosímetro que tiene el gamma punto controlado, para gamma puntos bajos me da valores de estado de movimiento para ciertos esfuerzos en los que no hay estado de movimiento. Y luego empalma finalmente con la parte final de la curva que es fidedigna para ambos tipos de viscosímetros. Entonces, ¿cómo se hace cuando se trabaja con eso? Cosa que nos pasó cuando compramos el primer viscosímetro, que es un viscosímetro Jaque, que ya no funciona. Bueno, nosotros le dábamos importancia a los puntos obtenidos a gamma puntos más altos y lo que hacíamos era extrapolar esa parte de la curva hacia el origen de coordenadas y medíamos el correspondiente esfuerzo de corte.
Es la única manera de trabajar y hay que tener un ojo bastante experto como para darse cuenta que hay una especie de cambio dependiente que se produce acá, y eso que a uno le llame la atención y lo lleve a suponer que en realidad lo que está pasando es que uno tiene un pseudoplástico, como lo muestra esta parte de la curva, con tau cero, y hacer este tipo de trabajo. Pero para eso hay que tener bastante experiencia en el tipo de trabajo reológico. Entonces, la conclusión sobre cuáles serían los viscosímetros más fidedignos: los viscosímetros que tienen esfuerzo controlado permiten un mayor conocimiento de la estructura del sistema y son más versátiles. Los viscosímetros que tienen velocidad controlada son más económicos, pero no son seguros para caracterizar aquellos fluidos que tienen tau cero. Bueno, voy a dar por terminada la clase del día de hoy porque considero que hemos avanzado lo suficiente como para que ustedes estén capacitados para la clase del día lunes de